buenos días. Vamos al inicio, hoy siendo las 10:11 de la mañana, en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Cheto Soria, la audiencia preliminar de control de acusación en su primera sesión, solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema en el expediente 37-2021-4, proceso seguido contra doña Yesenia Ponce Villarreal y otros, una presunta comisión de los delitos de uso de documentos públicos falsificados y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Sí, señor juez supremo, a los abogados y los demás presentes, muy buenos días. Por el Ministerio Público, Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, señalando domicilio legal en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, 10º piso, y con casilla electrónica 113844. Gracias. Por defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. En representación de la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción, abogada Marcia Alexandra Rojas García, con datos señalados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Ponce Villarreal. Señor magistrado, en realidad estamos como... Negro, buenos días. Buenos días, sí. En virtud de un oficio de su despacho, nos encontramos como defensa necesaria de la señora Yesenia Ponce de León, con registro del Colegio de Abogados del 27491, casilla electrónica 57121, domicilio procesal en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, con celular 945-1447-60 y con correo electrónico a montenegropierri@gmail.com. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Soto Rivera. Sí, buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. El defensor público Ítalo Díaz, en apoyo al defensor público Rodolfo Astasi Vicente, identificado con registro CAL 69117, con domicilio procesal en Girón Carabaya, 831, quinto piso, Cercado de Lima, casilla Sinoe 117745, correo electrónico itdias.92@gmail.com y número celular 969-307-334. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Flores de la Cruz. Su micro, doctor, su micro. Ya, doctor, muy buenos días, señor magistrado, buenos días a todos los presentes. Abogado Arturo Chutas Rodas, identificado con Territorio Lima Norte 820, con casilla electrónica 9458, con domicilio procesal en Girón, Washington 1137, oficina 304, con correo electrónico cra65@gmail.com, con teléfono de contacto 990-686566. Gracias, doctor. Por defensa de la señora Vera Maguiño. Defensa del señor Salinas Venegas. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, con todos los presentes. El suscrito Juan Alfonso Malqui La Barrera, con registro de colegiatura número 00399, ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, casilla electrónica Sinoe 14192. Los demás datos signados en autos y en sesión anterior, señor magistrado. Gracias, doctor Mar. Por la defensa del señor Ulloa Cigüeñas. Del señor o de la señora Peña Mejía. El señor Abanto Mejía. El señor Magam Mariovich. Del señor Méndez Arteaga. Del señor Ojeda Campos. No han concurrido. Estos señores veo que están como agraviados. Voy a verificar si están todos debidamente notificados, al igual que el señor. Sí, dígame, doctora Montenegro. Sí, señor magistrado, como estamos citadas como defensa necesaria, también solicitaríamos que se verificara que sí ha sido notificada la señora Yesenia Ponce de León. Correcto. Claro. Sí, voy a verificar si están notificados todos. Perfecto. Gracias.
Me disculpan un minuto. Verificando que todos están debidamente notificados, incluso en el caso de la señora Yesenia. Creo que usted puso apoyo a la audiencia pasada, una última audiencia, doctora. Así es, exactamente en el sobreseimiento. Ajá. Sí, correcto. Sí, la señora está debidamente notificada. Rómulo. También están debidamente notificados todos los testigos. Perdón, testigos no, todos los agraviados, pero tenemos en algún caso devoluciones de cédulas, pero esas son las direcciones que nos han remitido, ¿no? Con la fiscalía, con lo cual están debidamente notificados. ¿Su opinión, señor fiscal? Sí, señor juez supremo. Ahora, respecto a la procesada Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, entendemos que también se encuentra válidamente notificada, pero no está presente y tampoco se ha designado, o bueno, tampoco está presente o tampoco se ha personado un defensor particular. En ese sentido, estando aquí... Déjeme chequear un ratito, doctor Pérez. Sí. Y a esta señora Milagritos también le hemos... En el caso de la señora Milagritos, estaba debidamente notificada, pero ayer me fue a dar cuenta de un escrito, presentado el día 2 de abril, donde el doctor Mejía Muñoz está renunciando al patrocinio a la señora Mejía Muñoz. Bien, doctor, en ese sentido, se tendría que hacer de aplicación del artículo 351, numeral 1, del Código Procesal Penal que nos remite al artículo 85.1. Al tener una audiencia de carácter inaplazable, pues deberá ser reemplazado si opta por un defensor privado la procesada, o en todo caso por defensa necesaria a través del Ministerio de Justicia. Correcto. Voy a consultar con la doctora Montenegro, está de defensa de la señora Ponce Villarreal. Entonces voy a consultar al doctor Díaz. Doctor Díaz. Sí, doctor, dígame. Sí, nos puede apoyar hoy día porque hoy día pienso solamente que escucharemos la acusación y también la pretensión de la Procuraduría con la señora Vera Maguiño, mientras le solicitan o si defensa pública o si ella opta por un defensor privado. Ya, sí, como apoyo entonces sería doctor, ¿no? Por el día de hoy. Doctor, apoyo. solamente que no existe incompatibilidad con la defensa del señor Daniel Soto, a quien estoy apoyando, el defensor público Rodolfo Astacio. Si no hubiera incompatibilidad entre ambas defensas, yo normal puedo apoyar, no hubiera problema, ¿no? Ya. No veo que exista incompatibilidad, pero en todo caso, como es solamente escuchar la acusación, Ya, doctor, está bien. no le veo mayor dificultad. Correcto. Señor magistrado, con la disculpa del caso, ingresó un pedido de Nevis Inen con respecto a mi patrocinada. Sí, pero eso no lo resuelve en este momento, sino posteriormente cuando ya esté en las observaciones. Perfecto, doctor. Perfecto. Okay. Perfecto. Listo. Hoy ya vamos a escuchar la acusación tanto de la Fiscalía como del actor civil. ¿Correcto? Doctor Pérez. Sí, doctor. Con su anuencia, más o menos, nos otorgaría un tiempo de 60 minutos con la posibilidad de ampliación. Mucho tiempo, doctor. ¿No te podemos resumir un poco más? Eh, Cuéntenos los hechos brevemente. ¿Cuántos hechos son? Porque creo que ustedes ya han ordenado, incluso se han desestimado algunos hechos, ¿no? Sí, doctor. En todo caso, como bien diría la defensa en su oportunidad... Además ya tienen todos el requerimiento de acusación, ¿no? Tienen todo el requerimiento de acusación. ¿Tienes un relato breve de los hechos? ¿Cuáles son las imputaciones concretas para cada uno de los acusados? Que son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los medios de prueba con los que ustedes cuentan para esto? ¿No? Y cuál es la pena que están solicitando, si habría algún tipo de concurso, etcétera. Y listo. Le puedo dar 40 minutos, ¿está bien? Sí, en todo caso, le puedo dar unos minutos más, dependiendo de cómo vaya escuchando yo y se vaya desarrollando su requerimiento. ¿Le parece? Sí, doctor, muchas gracias. Más bien, atendiendo a que ya
se ha corrido traslado la acusación escrita. Entendemos que por la prolijidad que tienen los letrados, lo han revisado con antelación, iríamos ya a la imputación concreta para que sea mucho más expeditiva y célere el- la locución por parte del Ministerio Público. Bien, un momento, ¿me permite, doctor, compartir pantalla, por favor? Claro que sí, ahí la autorizo. Sí, un momentito, por favor. Ahí tiene lista la presentación, doctor. Bien. Muchas gracias. En ese sentido, esta segunda fiscalía... Doctor Pérez, disculpe que lo interrumpa. Puede un poco, algo, el micro lo escuchamos muy despacio acá, no sé los demás. ¿Lo escuchan bien? Yo lo escucho muy bajito. Muy bajo, sí. Muy bajo, sí. Ya, doctor, vamos a procurar alzar la voz. Bien, ¿se verifica en pantalla la diapositiva, por favor? Ahorita no, pero estaba. ¿Ahora? Sí. Ya, bien, doctor. Esta segunda Fiscalía Suprema en lo penal, como titular de la acción penal pública, acorde a lo previsto en el artículo 4, título preliminar del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, formula acusación contra la imputada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas por la comisión como autora del delito de falsificación de documentos en agravio del Estado y Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas. Asimismo, la comisión como autora del delito de uso de documento público y privado falso en agravio del Estado y de Gustavo Adolfo Magán Mariovich y Manuel Ojeda Campos. Por la comisión como autora del delito de uso de documento público falso, ilícito previsto, mejor dicho, en agravio de Óscar Claudio Méndez Arteaga. Ahora, contra Daniel Eduardo Soto Rivera, como coautor del delito de falsificación de documento público en agravio del Estado y Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas, y como autor del ilícito de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado. Contra Carmen Rosa Flores de la Cruz, como coautora del delito de falsificación de documento público en agravio del Estado y Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas. Contra Milagritos Elizabeth Mera Maguiño, como autora del delito de uso de documento público y privado falso en agravio del Estado, Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas y Manuel Ojeda Campos, y como autora del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado. Y por último, contra Julio César Salinas Venegas por la comisión como cómplice primario del delito de falsificación de documento público en agravio del Estado y Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas, y como autor del delito de falsificación y uso de documento privado falso en agravio del Estado y de Roxana Janet Peña Mejía y Frank Ronald Abanto Mejía. Como imputación específica, señor juez supremo,
es que se atribuye, pues, a Yesenia Ponce Villarreal. Vamos primero por el delito de falsificación de documentos. Se atribuye a Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, Daniel Eduardo Soto Rivera y Carmen Rosa Flores de la Cruz, que en común acuerdo confeccionaron los certificados oficiales de estudios con serie C 191571, el número 191595, esto visado, y el número 191550, a nombre de Fran Ronald Lavanto Mejía, Roxana Janet Peña Mejía y Yesenia Ponce Villarreal, respectivamente. La elaboración de estos documentos públicos tuvieron la finalidad de acreditar los estudios secundarios de la excongresista Ponce Villarreal en la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra. Además, con su uso se buscó evitar la imposición de cualquier sanción en los procedimientos disciplinarios que la Comisión de Ética Parlamentaria instauró en contra de la ex parlamentaria. Para lograr estos propósitos, contaron con la colaboración de Julio César Salinas Venegas, quien facilitó los datos de Roxana Janet Peña Mejía y Frank Ronald Lavanto Mejía, quienes carecían, estas personas, de estudios de nivel secundario y se les haría pasar como compañeros de estudio de la procesada Yesenia Ponce Villarreal. Así pues, el aporte o rol que desempeñó cada implicado fue el siguiente. Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, congresista de la República del periodo parlamentario 2016-2021, se encargó de gestionar con sus coimputados la elaboración de los certificados oficiales de estudio 191571, 191595 y 191550. Para dicho fin, proporcionó los medios materiales, datos de sus presuntos compañeros de estudio y económicos para la elaboración de los documentos públicos, cuyo interés le era exclusivo para acreditar sus estudios de nivel secundario y evitar, pues, la imposición de alguna sanción en los procedimientos disciplinarios que la Comisión de Ética Parlamentaria le instauró en su contra. Daniel Eduardo Soto Rivera elaboró los certificados oficiales de estudio 191571, 191595, 191550, emitidos a favor de estos pseudo compañeros de clase de Yesenia Ponce, Frank Ronald Lavanto Mejía, Roxana Janet Peña Mejía y para la propia Ponce Villarreal. En todos estos documentos, Soto Rivera impregnó su firma como director de la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga. No obstante, no ostentó dicho cargo en el año 2017. Carmen Rosa Flores de la Cruz elaboró también los certificados oficiales de estudio 191571, 191595 visado, 191550, emitidos justamente a favor de Lavanto Mejía, Fran, Roxana Janet Peña Mejía y la propia Yesenia Ponce. En todos estos documentos, la imputada Flores de la Cruz impregnó su firma como secretaria de la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga. No obstante, no ostentó dicho cargo en el año 2017, fecha en la cual se expidió estos pseudo certificados de estudio. Y Julio César Salinas Venegas,
asesor de confianza de la excongresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, proporcionó los datos necesarios de Fran Rona Lavanto Mejía y Roxana Janet Peña Mejía, personas de su entorno familiar, con los cuales se elaboró sus respectivos certificados de estudios secundarios y hacerlos pasar, como bien hemos mencionado, como compañeros de clase de la excongresista Ponce Villarreal. Bien. Ahora, respecto al delito de uso de documento público y privado falso, se atribuye a Yesenia Ponce Villarreal de Vargas que en el curso de los procedimientos administrativos disciplinarios 13-2016, CEP-CR y 79-2016-2018 CEP-CR, tramitados en la Comisión de Ética Parlamentaria durante los años 2016 y 2017, usó en diversas oportunidades documentos falsos destinados a acreditar sus estudios secundarios en la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra durante los años 1995 y 1996, con el propósito de evitar la imposición de cualquier sanción disciplinaria. Bien. En ese sentido, tenemos en pantalla que el 2 de noviembre del año 2016 presentó certificado oficial de estudios de la serie J número 46487 del 21 de marzo del 2016, firmado a cargo de María Luisa Maguiño Vélez, directora de la institución educativa particular Niño Belén de Villa María del Triunfo. El 7 de abril del 2017 presentó la carta número 01-2017 del 5 de abril del 2017, firmado por Roxana Janet Peña Mejía, la carta número 1-2017 del 5 de abril del 2017, firmado por Fran Rona Lavanto Mejía, certificado oficial de estudios con serie 191595 del 10 de marzo del año 2000, y el certificado de estudio con serie C número 191571 del 10 de marzo del 2001, firmado por Daniel Soto Rivera como director y Carmen Rosa Flores de la Cruz como secretaria de la institución educativa particular Toribio Luzuriaga de Puente Piedra. El 22 de mayo de 2017 presentó el certificado de estudios con serie número 191550 del 24 de marzo del 2017, el certificado de estudios con serie C número 191591 del 10 de marzo del 2017, firmado por Daniel Soto Rivera como director y Carmen Rosa Flores de la Cruz como secretaria de la institución educativa particular Toribio Luzuriaga de Puente Piedra. El 26 de junio del 2017 se empleó los mismos documentos públicos presentados el 7 de abril de 2017 y también presentó las actas consolidadas de evaluación integral de los años 1995 y 1996, también apócrifas, por supuesto, firmadas por quienes, por Daniel Soto Rivera, como director de la institución educativa particular Toribio Luzuriaga de Puente Piedra. Asimismo, el delito de uso de documento público falso es otro agraviado acá. Se atribuye a Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, que con el objetivo de desmentir que el 27 de abril de 2017 se haya reunido en la ciudad de Lima con Aldo Rodríguez Uceda para entregarle el dinero que sería depositado a la cuenta bancaria de Daniel Eduardo Soto Rivera. Esto es, que el día 3 de noviembre de 2017, ante la Comisión de Ética Parlamentaria, presentó documentos falsos, un escrito y una declaración jurada suscritos por Óscar Claudio Méndez Arteaga, agraviado, alcalde del centro poblado de Cochapampa, Caruás, en Ancash, siendo que esta congresista informaba que el día 27 de abril del 2017 la parlamentaria habría mantenido un diálogo en el centro poblado de Cochapampa respecto a un proyecto de ley de su autoría. Dicho documento, pues, resulta apócrifo.
Ahora, el delito de uso de documento público y privado falso, atribuido a Milagros Elizabeth Mera Baguiño, que en el curso del procedimiento administrativo disciplinario 13-2016-2018, en el Congreso, el día 20 de marzo del 2017, a través de la carta notarial 45-3555, dirigido a la Comisión de Ética Parlamentaria, presentó los siguientes documentos falsos. Certificado oficial de estudios serie número 191591 del 10 de marzo de 2017, expedido a favor de Yesenia Ponce Villarreal. Contrato privado de arrendamiento del 13 de enero de 1994, celebrado entre María Luisa Maguiña Vélez y Daniel Eduardo Soto Rivera. Acta consolidada de evaluación integral de los años 1995 y 1996, suscrito por Daniel Eduardo Soto Rivera como director de la institución educativa privada Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra. El delito de falsa declaración en procedimiento administrativo se atribuye también a Milagrito Elizabeth Vera Maguiños, que en la sesión de audiencia única del 3 de abril del 2017, convocada en el marco del procedimiento administrativo disciplinario 13-2016, afirmó que Yesenia Ponce Villarreal de Vargas cursó sus últimos años de educación secundaria en la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga durante los años 1995 y 1996, versión que ratificó a través de los escritos del 27 de octubre del 2017 y 23 de julio del 2018. Y la declaración brindada ante la Comisión de Ética Parlamentaria se efectuó quebrantando el deber de veracidad que ostentaba como testigo, puesto que dicha afirmación le correspondía probar al haber acudido a brindar su declaración por ser encargada del centro educativo donde Ponce Villarreal había estudiado. Asimismo, también el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo se atribuye a Daniel Eduardo Soto Rivera, que en la sesión de la audiencia única del 3 de abril del 2017, convocada en el marco del procedimiento administrativo disciplinario 13-2016, Soto Rivera afirmó que Yesenia Ponce Villarreal fue su alumna en la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, por cuanto se desempeñó como profesor de matemática y director en aquel centro educativo, versión que ratificó también mediante el escrito del 27 de octubre del 2017, hechos alejados de la verdad. Esta declaración brindada ante la Comisión de Ética Parlamentaria se efectuó quebrantando el deber de veracidad que ostentaba como testigo, puesto que dicha situación le correspondía probar a Daniel Eduardo Soto Rivera al haber acudido a brindar testimonio en su condición de docente de educación secundaria y su presunta vinculación como profesor de Ponce Villarreal. Ahora bien, respecto al delito de falsificación de documento, uso de documento privado falso, en este caso se atribuye a Julio César Salinas Venegas haber confeccionado la carta número 002-2017 RGPM y la carta número 003-2017 FRAM, suscritos por él mismo en su condición de abogado y presuntamente de abogado pues de Roxana Janet Peña Mejía y Frank Ronald Abanto Mejía. Ambos documentos fueron presentados ante la Comisión de Ética Parlamentaria de forma distinta. Esto es, el 27 de noviembre de 2017 y el 13 de diciembre de 2017, en el que se consignó la disposición de Peña Mejía y Abanto Mejía para colaborar con el esclarecimiento de los hechos investigados en el procedimiento administrativo disciplinario 79 de 2016 instaurado contra la referida excongresista. Sin embargo, con los resultados de los informes periciales 128-2022 y 273-2022,
Se determinó que las firmas que obran en las aludidas cartas no corresponden al puño gráfico de Roxana Janet Peña Mejía y Frank Ronald Abanto Mejía. En este sentido, la tipificación que se tiene es falsificación de documentos. La acusada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas está comprendida por el delito de falsificación de documento público, prescrita en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal, uso de documento público falso, en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal, también el delito de uso de documento público falso, en el segundo párrafo del artículo 427. Hay un concurso aparente de leyes y por el principio de alternatividad, señor juez supremo, tendríamos que subsumir la conducta, básicamente, obedece pues que entre la falsificación documental y el uso del documento falso existe un concurso pues aparente de leyes plausibles de ser solucionado bajo los principios de especialidad, subsidiariedad, consunción o alternatividad. Así, ante la concurrencia simultánea de ambas figuras delictivas, es pertinente precisar que entre estas no existe una relación de especialidad o subsidiariedad, sino más bien detentan una relación de consunción, absorción o alternatividad. En el caso en particular, la falsificación documental, el hacer, no puede absorber a la totalidad de los usos de documentos falsos que realizó Ponce Villarreal, al no existir pues una equivalencia entre lo elaborado y lo utilizado. Por ende, no queda más remedio que escoger el tipo penal y línea de intervención delictiva que más otorga cobertura al hecho y su gravedad, dada su reiterancia delictiva, esto es, subsumimos en el delito de uso de documento público falso. De otro lado, se precisa que la calificación jurídica autónoma por el delito de falsa declaración en el procedimiento administrativo en el que concierne, pues, a la imputación primigenia en la acusación del año 2023, estos aspectos más bien coadyuvan a lo fáctico, a dar un contexto respecto a la resolución delictiva de la encausada, dado que la acreditación de estudios secundarios le era imperioso para evitar alguna sanción disciplinaria, valiéndose para ello de documentos falsos en los que recibió su tesis defensiva en los procedimientos disciplinarios incoados en su contra, por lo que esta parte del factum continúa siendo materia de imputación, pero como conexo a la calificación jurídica antes expuesta, el delito de uso de documento público. Y respecto a la conducta atribuida a Yesenia Ponce Villarreal por la utilizar documentos suscritos por Óscar Claudio Méndez Arteaga, alcalde del centro poblado de Cochapampa, en Ancash, con el objeto de refutar que estuvo en la ciudad de Lima el 27 de abril del 2017, fecha en la cual había entregado monto dinerario, se subsume de forma independiente, esto sí independiente, en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal, haber usado documento público falso, suscrito en este caso por un alcalde en ejercicio de sus funciones. Bien, respecto a Daniel Eduardo Soto Rivera, la elaboración, pues, le corresponde, en lo que corresponde, pues, a la elaboración de los certificados oficiales de estudios, se subsumen de forma directa, esto sí, en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal, al haber intervenido en la creación, en la facción del documento público falso. Con relación a la imputada Carmen Rosa Flores de la Cruz, en lo que corresponde a la elaboración de los certificados oficiales de estudio, se subsume de forma directa en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal, al haber intervenido en la creación de documentos públicos falsos.
Respecto al comportamiento atribuido a Milagritos Elizabeth Vera Maguiña, en lo que involucra el uso de documentos falsos en un solo acto, pero de distinta naturaleza, esto público y privado, la acción se subsume en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal. Y con relación a la conducta atribuida a Julio César Salinas Venegas, en el extremo de la imputación, por colaborar para la elaboración de los certificados de estudios falsos, la conducta se subsume de forma directa en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal. De otro lado, en lo relativo a la elaboración y uso de la Carta 002-2017 y la Carta 003-2017, en oportunidades distintas, se verifica que estamos ante un concurso aparente entre la falsedad documental y el uso de documento privado falso. Por lo tanto, en aplicación del principio de consunción, la tipificación más idónea resulta ser el delito de falsificación de documento privado previsto en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal, sin perjuicio de considerar como hechos independientes las acciones desplegadas al momento de determinar la pena concreta. Esto último, a diferencia de la situación de su imputada Ponce Villarreal, la falsedad documental sí consume o absorbe al uso de documento privado falso, ya que existe equivalencia entre lo confeccionado por el encausado Salinas Venegas y lo utilizado ante la Comisión de Ética Parlamentaria. Bien. Ahora, en relación a la falsa declaración en procedimiento administrativo, en cuanto pues a la... perdón. Un momento, por favor. Ya, seguimos todavía ahí. En cuanto a la falsa declaración en procedimiento administrativo, en las declaraciones falsas de los imputados Daniel Eduardo Soto Rivera y Milagros Elizabeth Vera Maguiño, brindados ante la Comisión de Ética Parlamentaria, sus respectivas acciones se subsumen en el artículo 411 del Código Penal, cuyo texto normativo estipula que el que en un procedimiento administrativo hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. El delito prestado se encuentra comprendido en los delitos que atentan contra la administración de justicia o la función jurisdiccional que despliegan diversas entidades estatales. En tal sentido, procura evitar que se adopten decisiones erróneas con relación a determinados hechos que pueda formarse los funcionarios o servidores sobre la base de información falsa que le proporcione el administrado. Se trata de un delito común, de concepción dolosa, cuya descripción típica consiste en hacer una falsa declaración respecto a hechos, circunstancias que le corresponde probar, vulnerando el principio de veracidad. En ese sentido, el principio de veracidad es una prerrogativa que conmina a suponer por adelantado y con carácter provisorio que los administrados proceden con veracidad en sus actuaciones en el procedimiento en el que intervengan, de modo que se interviene la carga de la prueba o que se invierte la carga de la prueba en el procedimiento administrativo, sustituyendo la tradicional prueba de previa veracidad a cargo del administrado por la acreditación de la falsedad a cargo de la administración en vía posterior. Esto con referencia pues a la concepto doctrinario del doctor Juan Carlos Morón Urbina. Ahora, la declaración falaz debe hacerse dentro de un procedimiento administrativo iniciado o en ejecución, cualquiera sea su naturaleza. En dicho contexto, los hechos objetos de imputación se adecúan al delito descrito, ya que los encausados Daniel Eduardo Soto Rivera y Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, en su condición de testigos, citados a declarar en el procedimiento administrativo disciplinario 13-2016, brindaron una declaración con afirmaciones falsas respecto a los estudios de nivel secundario de Yesenia Ponce Villarreal en la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga. Estas declaraciones se efectuaron quebrantando el deber de veracidad que ostentaban los testigos, puesto que desde la posición que habrían asumido,
les correspondía conducirse con veracidad. Por otro lado, el requerimiento acusatorio también se atribuyó a los encausados Daniel Eduardo Soto Rivera y Milagritos Elisa Mera Maguiño la comisión del delito de falsedad genérica, por cuanto habrían faltado a la verdad mediante los escritos de ratificación de su testimonio rendido ante la Comisión de Ética. Sin embargo, eso es lo que se dice en la acusación primigenia, sin embargo, es de advertirse que estos escritos son una reproducción de su testimonio en el que no se incorporó nuevas afirmaciones falsas. Por tanto, estas ratificaciones solo deben ser consideradas como conexo a las declaraciones brindadas en la sesión de audiencia única del 3 de abril del año 2017, sin perjuicio de su incidencia en el elemento subjetivo materia de imputación. Bien. Sobre el grado de participación, ya hemos indicado, pues, ya lo concernente. Y, señor juez, vamos a indicar también la reparación civil. En este caso, se imponga, pues, la suma de 16.000 soles a la imputada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas por la comisión del delito de uso de documento público falsificado en favor de Gustavo Adolfo Magán Mariovich, Manuel Ojeda Campos y Óscar Claudio Méndez Arteaga, a razón de 10.000 soles para Gustavo Adolfo Magán Mariovich, 3.000 soles para Manuel Ojeda Campos y 3.000 soles para Óscar Claudio Méndez Arteaga. Asimismo, se imponga en forma solidaria el pago de la suma de 3.000 soles a los imputados Daniel Eduardo Soto Rivera, Carmen Rosa Flores de la Cruz y Julio César Salinas Venegas por la comisión del delito de falsificación de documentos públicos en favor de Óscar Aldo Ullega Cigüeñas. Y se imponga el pago de la suma de 6.000 soles a la imputada Milagritos Elizabeth Vera Maguiño por la comisión del delito de uso de documento público falsificado en favor de Manuel Ojeda Campos y Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas a razón de 3.000 soles por cada uno, y se le imponga el pago de la suma de 6.000 soles al imputado Julio César Salinas Venegas por la comisión de los delitos de falsificación de documento privado en favor de Roxana Janet Peña Mejía y Frank Ronald Abanto Mejía a razón de 3.000 soles para cada uno. Señor juez, respecto a los elementos de convicción, le solicitaría, dado que son 136 elementos de convicción que sustentan el dictamen o el requerimiento acusatorio, solicitaría, por favor, 5 minutos de receso para poder armar de manera más expeditiva y referirnos a puntos más importantes de elementos de convicción, dado, como ya he mencionado, las defensas tienen conocimiento del íntegro de la acusación primigenia, donde se encuentra, pues, establecidas los elementos de convicción, señor juez. Me permitiría, ¿pueden pactarlos por testigos, documentos, de acuerdo a cada acusado, o si son los mismos acusados que tienen los mismos medios, para poder empaquetarlos? ¿Te parece? Sí, vamos a empaquetarlos, doctor, por por delitos que involucran a los imputados. Correcto. Entonces, Ok, le voy a dar 5 minutos. porque si no llevarían bastante tiempo los 136 elementos. Correcto. ¿Cuánto tiempo necesita? 5 5 minutos. minutos, doctor, por favor. Ok, ¿de acuerdo todos? ¿Perdón? Te estoy preguntando si están de acuerdo todos. Ah, ¿De perdón. acuerdo? Sí, Ok. sí. Doctor. Adelante, doctor. 5 minutos, regresamos. Cierto, muchas gracias. Nos movemos de acá. Ok, doctor, adelante. Sí, muchas gracias, señor juez supremo. Bien. Como hemos mencionado, los delitos en materia de imputación son falsificación de documentos públicos. Se le atribuye a Ponce Villarreal como coautora, a Soto Rivera como coautor, a Flores de la Cruz como coautora y a Salinas Venegas como cómplice primario. Bueno, como delito de falsificación de manera independiente, tenemos este delito que se imputa a Salinas Venegas en calidad de autor. Y también el uso de documento público privado falso se le imputa a Yesenia Ponce. Esto en agravio de Gustavo Magán Mariovich, Manuel Ojeda Campos, en el Estado, y a Ponce Villarreal también
manera independiente por el uso de documentos público y privado falso, específicamente porque ingresó el escrito sin número de la declaración jurada, esto pues en agravio del alcalde, señor Oscar Méndez Arteaga, del centro poblado de Ancash. Y a Vera Maguiño, también el delito de uso de documento público falso, por las documentales presentadas ante la Comisión de Ética procedimiento, en el procedimiento disciplinario que presentó en el Congreso de la República, y falsa declaración de procedimiento administrativo contra Vera Maguiño y Soto Rivera. Bien. En ese sentido, respecto al delito de falsificación de documento público, se tiene pues las actas de declaración brindada por Alto Norberto Rodríguez Uceda respecto a los hechos materia de imputación, esta prueba documental que obra a fojas 135, 141, a fojas 3655 a 3661, en copia certificada, también ha declarado a fojas 5.948, 5.952 y 6.455, 6.460, esto de la carpeta fiscal, quien señala pues el vínculo mantenido con Yesenia Ponce Villarreal en el año 2017 y el reparo de los certificados de estudio cuestionados en el despacho. Esto en el despacho se encontraban estos certificados en el despacho de la investigada Ponce Villarreal. Se tiene también el acta de declaración de John Michael o Michael Cotrina Ramírez, de fecha 23 de noviembre del año 2021. Esto obra a foja 620 a 6.207 a 6.211, que refiere el vínculo mantenido con Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en el año 2016 al año 2017 y el reparo de las copias de los certificados de estudios cuestionados en despacho de la referida investigada. Tenemos el acta de declaración de Roxana Janet Peña Mejía, con fecha 2 de diciembre del año 2021, obrante a fojas 6.301 a 6.331, refiere, está agraviada, que Yesenia Ponce Villarreal no fue su compañera de aula en la institución educativa particular Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra, pues nunca concluyó el nivel secundario. Se tiene también las actas de declaraciones brindadas por Óscar Aldo Ulloa Cigüeñas respecto a los hechos en materia de imputación. Esto obra a fojas 724 a 730, 3.642 a 3.645 y 3.833 a 3.835. Señala que no le corresponde la visación de los certificados oficiales, oficial de estudio, del certificado oficial de estudio 191595. También se tiene el acta de declaración de Isaura Evelyn Corchachín Torres, de fecha 18 de noviembre de 2021, obra a fojas 6.200 a 6.203, da cuenta de las conclusiones del informe 936 a 2018 Minedu 04 DIR ABM ETNA de fecha 6 de julio de 2018, que suscribe informe elaborado respecto a la autenticidad de los sellos del OGEL 4 usados para certificar el certificado original de estudios serie C número 191595 de fecha 10 de marzo del 2017, obrantes a folio 6059 de la carpeta fiscal principal. Tenemos el informe 811-2018 Minedu, de fecha 13 de junio del año 2018, remitido a través del oficio 3196-2018 Minedu, prueba documental que obra fojas 657 y 654 y 657, da cuenta que en la UGEL 04 solo existe actas de evaluación de los años 1992, 1993 y 2008, remitidos por la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, no encontrando
datos registrados referente a los estudios de Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en dicha jurisdicción. Asimismo, tenemos el informe 51-2018, de fecha 9 de noviembre del 2018, remitidos a través del oficio 4971 del 20 de noviembre de 2018, obrante a fojas 833 y 830 de la carpeta, da cuenta que el registro histórico de directores de la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, siendo estos Maura Teresa Asciencio Vila y Carlos Enrique Ginapán, lo cual acredita que Daniel Soto Rivera en ningún momento ejerció la función de director en dicha dirección. Tenemos copia certificada del informe 10-2017, de fecha 31 de marzo de 2017, remitido con el oficio 604-2016, de fecha 5 de octubre de 2017, esto obra a fojas 1449 y a 1383, da cuenta que a partir del año 2009 se autorizó el cambio de nombre de la institución educativa privada Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra a Isaac Newton de Independencia, y que a partir del 14 de marzo de 2017 cuenta con cierre administrativo a nivel secundario, además de ser documentos apócrifos en su contenido. Siendo así, pues dicha institución educativa no operaba el año 2017, fecha en las cuales pues han consignado dicha fecha en los certificados de estudio. Copia simple del acta de la 9ª sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria del 3 de abril del año 2017, a hojas 1674, 1679 y 1662. Se hace constar que Luis Alberto Yataco Ramírez, director de la Unidad de Gestión Educativa, local número 1, ante la Comisión de Ética del Congreso, afirmó que no obra actas de la institución educativa Niño Belén en los años 1996 y 1995 y 1996. Además, que dicha institución no contaba con la autorización para funcionar en aquellos años. Copia certificada del informe 298-2018 de fecha 24 de julio de 2018, remitido con oficio 3697 del 19 de agosto del 2019. Esto obra a hojas 4701 y 3569. Da cuenta que los certificados oficiales de estudio de la serie C fueron impresos en el año 2003 y que producto de un siniestro ocurrido en un almacén central de la Avenida Venezuela, no se cuenta con información de distribución realizada el año 2003 y 2009. Tenemos copia certificada del informe 36-2017 de la UGEL, de fecha 23 de mayo de 2017, UGEL 04, remitido con oficio 3697, de fecha 19 de agosto de 2019, obra a hojas 4712, 4713 y 3569. Informa que no existe información enviada por la institución educativa privada Mariscal Toribio de Luzuriaga durante los años 1995 y 1996, motivo por el cual no es posible la realización de estudio de esas fechas de la referida institución educativa. Se tiene copia certificada del informe 252-2018 Minedu de la UGEL 4, de fecha 3 de julio del año 2018, remitido el 13 de noviembre de 2019, esto obra hojas 3686 a 3688 y 3708. Respecto a los certificados de estudio de la serie C, la UGEL 4 da cuenta que no recibió dicha serie desde el 2012 hasta el 2017 y en el año 2018 no han transferido certificados de estudios para la UGEL 4. Copia certificada del certificado oficial de estudio serie C número 191595 de fecha 10 de marzo de 2017. Prueba documental de obra foja 6059 da cuenta pues de la falsedad de la información consignada. Y la diligencia de reconocimiento fotográfico en ficha de RENIEC de fecha 15 de octubre del 2020 y anexos, prueba documental de fojas 6470 a 6477, da cuenta que Carmen Rosa Flores de la Cruz, en presencia de su abogado defensor, reconoció a Daniel Eduardo Soto Rivera como la persona que le dio los certificados falsificados para que firme como secretaria.
Asimismo, se tiene el informe pericial de grafotecnia número 280 y 281/2022, de fecha 30 de noviembre del 2022, suscrito por la perito Ángela Catalina Rodríguez Ceballos. Esta pericia obra hojas 7381/7389. Se concluye que la copia del certificado oficial de estudios de educación secundaria de menores número 191595, de fecha 10 de marzo del 2000, tiene como matriz primigenia el certificado de estudios 191595 del año 2017. Es esto una reproducción de un documento adulterado. Esa es la conclusión que arriba la referida. Ya. Bien. Asimismo, bien, respecto pues a la falsificación del documento que se imputa al señor Salinas Venegas, tenemos como hecho, tenemos como perito a Ángela Catalina Rodríguez Ceballos, en la cual pues informa sobre los resultados obtenidos en los informes periciales de grafotecnia número 128/2022 y 306/2022, elaborados respecto a los documentos que fueron falsificados y respecto a la autoría en sus firmas. En este sentido, pues, este medio de prueba resulta que estas pericias grafotécnicas no corresponden a su autor, en el escrito presentado por el señor Salinas Venegas en la carta 2/2017. Así también se tiene la testigo Roxana Janet Peña Mejía, en el sentido que va a indicar respecto a que no corresponde pues a su firma el referido documento. Y los documentos periciales, en este caso la carta número 002/2017, dirigida al señor economista Juan Carlos González Ardiles, presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, no pertenece a Roxana Janet Peña Mejía. Esto a través del informe pericial 128/2022 de fecha 4 de octubre del año 2022. Esto obra hoja 7316. Y también el informe pericial 306/2022 de fecha 2 de diciembre del año 2022. El informe pericial que obra foja 7451/7456, que las firmas trazadas en el campo gráfico indican a nombre de abogado CAS número 1459, página de la carta número 0217. En este caso, este documento presentado al Congreso sí corresponde pues a la firma de Julio César Salinas Venegas, ¿no? Retrotrayendo, esa firma no corresponde a Roxana Janet Peña Mejía, ¿no? Así tenemos copia certificada de la carta 002/2017, remitido como oficio 1586, de fecha 21 de diciembre de 2021, en la cual pues se va a acreditar que Julio César Salinas Venegas, con fecha 27 de noviembre de 2017, presentó al Congreso de la República en el expediente administrativo disciplinario 13/2016 la carta número 002/2017, donde consignó su firma, una firma falsificada de Roxana Janet Peña Mejía. Asimismo, en dicho documento obra la firma, esto sí, en original, de Julio César Salinas Vargas. Y el acta de declaración de Roxana Janet Peña Mejía, de fecha 2 de diciembre del año 2021, prueba documental que obra foja 6301-6331, en la cual acredita pues que mantiene un vínculo con el investigado Julio César Salinas Venegas, vínculo familiar. Asimismo, respecto si suscribió la carta número 02/2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, en la cual niega su suscripción de la misma, ¿no? Asimismo, tenemos testimoniales de la perito Ángela Catalina Rodríguez Ceballos, quien pues ha faccionado
o elaborado los informes periciales de grafotecnia 273-2022 y 305-2022, que suscribe la elaboración respecto a los documentos que fueron falsificados y respecto a la autoría de las mismas. Asimismo, se tiene pues la declaración, o en todo caso, bueno, estas serían las, en lo que corresponde a la falsificación de documento del señor Salinas Venegas, ¿no? Ahora, respecto al uso de documentos públicos privados falsos, atribuidos pues a Ponce Villarreal y Vera Baguiño. Se tiene las actas de declaraciones brindadas por Aldo Norbertus Rodríguez Uceda, hojas 135-141, 3655/3661, 5448/5952 y 6455/6460, quien señala pues el vínculo mantenido con Yesenia Ponce en el año 2017 y el reparo de los certificados de estudios cuestionados en el despacho de la investigada y la solicitud de apoyo efectuado por Yesenia Ponce y Villarreal a efectos de la donación de computadoras para la institución educativa de Milagritos Elizabeth Vera Maguiño. Se tiene el acta de declaración de John Michael Cotina Ramírez, cobrante hojas 6207, 6211, también refiere el vínculo mantenido con Yesenia Ponce en el año 2016 al 2017 y el reparo de las copias de los certificados de estudios cuestionados en el despacho de la investigada y en cuanto a cómo tomó conocimiento la donación de computadoras para la institución de Milagros Elizabeth Vera Maguiño. Tenemos el acta de declaración de Roxana Janet Peña Mejía, de fecha 2 de diciembre del año 2021, prueba documental que obra foja 6301 a 6331, refiere que la imputada Yesenia Ponce no fue compañera de aula en la institución educativa particular Mariscal Toribio de Luzuriaga, de Puente Piedra, pues nunca ha concluido sus estudios de nivel secundario. Declaración de Gustavo Adolfo Magán Mariovich. Esta prueba documental o esta declaración, obra foja 6337, 6340, refiere que las firmas sobrantes en la copia simple de la Carta 01-2017 RGAM y la Carta 01-2017 FRAM, ambas de fecha 5 de abril de 2017, así como de las copias certificadas de los certificados de estudio serie C191595 de fecha 10 de marzo del 2000 y la serie C191571 de fecha 10 de marzo del 2001, no le corresponden. Las actas de declaraciones brindadas por María Torres Marín, a fojas 5387/5390, 5975/5978, da cuenta que no mantuvo vínculo laboral como docente en la institución educativa particular Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra. Estas son las, pues, esas docentes, supuestas docentes también, que indica pues la procesada Yesenia Ponce. Esta docente indica que esta persona indica que nunca trabajó como docente en el Colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga. También atribuyó como docente a Manuel Ojeda Campos, a fojas 5402, su declaración, a fojas 5402/5413 y 5971 a 5974, da cuenta que no mantuvo vínculo laboral como docente de la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra. También la declaración de Miguel López, que obra foja 5985/5998, da cuenta que no mantuvo tampoco vínculo laboral como docente de la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra. Y copia simple de la hoja de vida de Yesenia Ponce Villarreal, esto foja 7-11, se advierte que ante el Jurado Nacional de Elecciones, Ponce Villarreal registró haber culminado sus estudios de nivel secundario ante la institución educativa Luis Fabio Chamar de Huacho y luego declaró haber estudiado cuarto y quinto año de secundaria en la institución educativa Niño de Belén durante los años 1995 y 1996.
como bien se ha indicado, luego presenta certificados que ya estudió en Mariscal Toribio de Luzuriaga. Sin embargo, anteriormente indica que estudió en la institución educativa Niño de Belén. Se tiene también el oficio 3215-2018, UGEL 01, de fecha 3 de junio del año 2018, prueba documental que obra Fojas 482, esto emitida por la Unidad de Gestión Educativa número 1 de San Juan de Miraflores, que da cuenta que no obran las actas finales ni la recuperación de cuarto y quinto año de secundaria de la institución educativa privada Niño de Belén durante los años 1995 y 1996. El informe 801-2018 Minedu da cuenta que la UGEL 04 solo existe actas de evaluación de los años 1993, 1993 y 2018 remitidos por la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, no encontrando datos registrados referente a los estudios de Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en dicha jurisdicción. También se tiene, este documento antes mencionado se encuentra en Fojas 657 y 654. Se tiene el informe 591-2018 de la UGEL 01 de fecha 21 de septiembre de 2018, remitido como oficio 5652 de fecha 2 de agosto de 2018, obra Fojas 737, 739 y 736, da cuenta que la UGEL número 1 no obra actas de la institución educativa particular Niño de Belén de Villa María del Triunfo durante los años 1995 y 1996, respecto a los años de estudios de cuarto y quinto año, ¿no?, de secundaria de Yesenia Ponce Villarreal. El informe 51-2018 del UGEL 4, de fecha 20 de noviembre de 2018, esto obra Fojas 833 y 830, da cuenta del registro histórico de directores de la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, siendo que estos, Maura Teresa Asensio Vila y Carlos Enrique Gil Napán, la cual acredita que Daniel Soto Rivera en ningún momento ejerció la función de director de dicha institución. Se tiene también copia federateada del informe 09, recaído en el expediente 13 en 2016, remitido el 8 de marzo de 2019, obrante Fojas 972 a 983 y 961, del cual se advierte que la Comisión de Ética del Congreso de la República concluyó declarando primigeniamente, inicialmente, en el procedimiento número 13, infundada la denuncia de parte impuesta contra la congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas por haber consignado información falsa en la declaración jurada de hoja de vida del año 2016 presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones en el rubro educación secundaria. También se tiene copia certificada del informe número 010-2017 de fecha remitido de la UGEL 4, remitido el 5 de octubre de 2017 durante Fojas 1449 y 1383, da cuenta que a partir del año 2009 se autorizó el cambio de nombre de la institución privada Mariscal Toribio de Luzuriaga a Isaac Newton de Independencia, que a partir del 14 de marzo de 2017 cuenta con cierre administrativo a nivel secundario. Copia certificada del escrito presentado con fecha 7 de abril de 2017 por Yesenia Ponce Villarreal de Vargas a la Comisión de Ética del Congreso de la República. Esto remitido con oficio número 604-2016 de fecha 5 de octubre del año 2017. Esto obra Fojas 1431/1432, 1435/1438 y 1383. Da cuenta que Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, con fecha 7 de abril de 2017, presentó un escrito en el expediente administrativo disciplinario número 013-2016, en el cual adjuntó copia de documentos, entre ellos la carta número 1-2017, la carta RFAM, la carta 1-2017 FRAM, el certificado oficial de estudio con serie C 191595 del 10 de marzo del 2000, expedido a favor de Roxana Janet Peña Mejía, y el certificado de estudio con serie número 191571 del 10 de abril del 2001, expedido a favor de Frank Ronald Abanto Mejía, ambos certificados emitidos por la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra, habiendo suscrito como director Daniel Soto Rivera y como secretaria Carmen Rosa Flores de la Cruz. Se tiene también la copia certificada de la resolución número 24-2016 de fecha 30 de enero de 2007, remitido el 6 de octubre de 2017, prueba documental durante Fojas
1503, 1505 y 1383, en el cual hace constar que realizada el acta de constatación a la institución educativa Niño de Belén y la consulta realizada a la unidad de gestión educativa local número 1, la UGEL número 1, se advirtió que dicha institución contaba con autorización para el nivel secundario recién a partir del año 2003. La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República resolvió iniciar investigación de parte contra Yesenia Ponce Villarreal por haber consignado información falsa respecto a sus estudios de nivel secundario en su declaración jurada, hoja de vida del año 2016 ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se tiene también la copia certificada del oficio 149 de 2016, presentado el 2 de noviembre de 2016 por Yesenia Ponce a la Comisión de Ética de la República, el certificado de estudios J46467, remitido con oficio 604 de 2016, de fecha 5 de octubre de 2017. Esta se encuentra por hojas 1619, 1622, 1628 y 1383, da cuenta que Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, con fecha 2 de noviembre de 2016, presentó un oficio ante la Comisión de Ética del Congreso, acompañando un escrito, el cual adjuntó copia de documentos, entre ellos el certificado de estudios con serie JN 4687, de fecha 21 de mayo del 2016, emitido por la Institución Educativa Niño de Belén para acreditar sus estudios de nivel secundario. La copia simple del acta de la 9ª sesión de la Comisión de Ética, de fecha 3 de abril del año 2017, esto obra hojas 1674, 1679 y 1662, en la cual se hace constar que Luis Alberto Yataco Ramírez, director de la Unidad de Gestión Educativa número 1, ante la Comisión de Ética del Congreso, afirmó que no obra actas de la institución educativa Niño de Belén en los años 1995 y 1996. Además que dicha institución educativa no contaba con la autorización para funcionar en aquellos años. Copia certificada del informe 298-2018, de fecha 24 de julio de 2018, esto remitido el 19 de agosto de 2019, obra hojas 4701 y 3569, da cuenta que los certificados oficiales de estudios de la serie C fueron impresos en el año 2003 y que producto de un siniestro ocurrido en un almacén ocurrido en la Avenida Venezuela, no se encuentran con información de distribución realizada en los años 2003 y 2009. Copia certificada del informe final número 13, expediente acumulado 79-2016, remitido el 24 de julio de 2018, esto obra hojas 3073 y 3135, da cuenta que el 26 de julio de 2018, la Comisión de Ética Parlamentaria resolvió remitir copias al Ministerio Público respecto a los hechos denunciados en los expedientes 13-2016 tramitados por la Comisión de Ética del Congreso de la República. También tenemos la copia simple de las actas consolidadas de estudios de educación educativa particular Mariscal Toribio de Luzuriaga del cuarto y quinto año de secundaria de los años 95 y 96, remitidos con oficio 293-2019 de fecha 29 de noviembre de 2019. Obran a hojas 3697, 3704 y 3708. Da cuenta que los estudios de nivel de educación secundaria de Yesenia Ponce Villarreal, documentos donde se señala a los presuntos profesores y compañeros de estudios de Yesenia Ponce Villarreal de Vargas y quinto año de secundaria en la institución educativa particular Mariscal Toribio de Luzuriaga, siendo, como hemos ya indicado anteriormente, dichos docentes no existen, tampoco los compañeros de estudio. Copia certificada del informe número 036-2017, prueba documental que obra hojas 4712, 4713 y 3569, con lo cual indica pues este informe de la UGEL 4 que no es posible la realización de estudios de esas fechas de la referida institución educativa. Copia certificada del informe 252-2018 de la UGEL 4, de fecha 3 de julio del 2018, remitido el 13 de noviembre de 2019, esto obra a hojas 3686/3688 y 3708. Respecto a los certificados de estudio de la serie C, la UGEL 4 da cuenta que no recibió dicha serie desde el 2012 hasta el 2017 y en el 2018 no han transferido certificados de estudio para la UGEL 4. El oficio número 320, de fecha 28 de octubre del 2021,
obra foja 6023, el notario Gustavo Adolfo Magán Mariovich da cuenta que no certificó las cartas con firma legalizada y los certificados oficiales de estudio expedidos a nombre de Roxana Janet Peña Mejía y Frank Ronald Abanto Mejía. Esto obrante a fojas 137, 138, 141, 143 en el expediente 13-2016, esto de la Comisión de Ética Parlamentaria. Reporte remitido con oficio número 545-2021, de fecha 21 de octubre de 2021, obra fojas 6030/6036, da cuenta la identidad y datos personales de las personas señaladas como alumnos y como docentes en el acta consolidada de estudios del cuarto y quinto año de educación educativa de la institución educativa particular Toribio de Luzuriaga durante los años 1995 y 1996. Obviamente, estas actas son apócrifas, dado que estas personas señalaron que no tuvieron ningún vínculo laboral con la referida institución educativa. Asimismo, Doctor, ¿qué más le falta? ¿Qué más está pendiente? ya estoy culminando, doctor. Estamos en... ¿Está terminando? Sí, estamos culminando, doctor. Será 10 minutos más. Ya, concluya, por favor. Sí. Copia certificada del original del acta de constatación de fecha 17 de enero, o a fojas 6548, está referido a la constatación efectuada por la Comisión de Ética a Milarito Celizas Vera Maguiño como director de la Institución Educativa Niño de Jesús. Esta persona no reconoció el certificado oficial de estudios con serie JN 46486 de fecha 21 de mayo de 2016, señalando que sería imposible que una persona haya estudiado cuarto y quinto de secundaria los años 1995 y 1996, porque ese tiempo no tenían autorización para funcionamiento. El informe 38-2022 de la DIRUGEL, número 01, obrante fojas 7217, 7222 y 7216, da cuenta de los actos resolutivos del registro de funcionamiento, conversión, ampliación de los servicios educativos de la institución educativa privada Niño Belén de Villa María del Triunfo, que desde el año 2010 cambió a nombre a José María de Belén de Villa María del Triunfo, mediante resolución directoral 6125-2010, del 11 de noviembre de 2010, por lo que en el año 2017 no podían emitir certificados de estudios a nombre de la institución educativa privada Niño de Belén. Asimismo, con resolución directoral UCE número 4889 de 2003, autoriza ampliación a nivel secundario solo para el primer grado. Y el informe grafotécnico pericial da cuenta que las firmas en el oficio de fecha 26 de noviembre de 2016 y el escrito de fecha 12 de noviembre de 2016, expedidos en el expediente 13 de 2016, pertenecen a Yesenia Ponce Villarreal. Asimismo, doctor, ¿me permite un minuto, por favor? Solamente un minuto, por favor. Para ir culminando, quiero dar una pequeña revisión, por favor. Ya, siga, doctor. Ya. Sí, doctor. Bien, ¿me permite continuar? Adelante, doctor. Muchas gracias. Ya culminando, doctores. En el hecho respecto al uso de documento público, siendo en este caso el agraviado Óscar Méndez Arteaga, el alcalde, ¿no? De la municipalidad de un distrito poblado o un distrito de Ancash, se tiene pues el informe pericial de grafotecnia número 77 al 80/2022, permitirá pues acreditar que la firma en el escrito de fecha 12 de noviembre de 2017 pertenece, el escrito presentado a la Comisión de Ética, efectivamente pertenece a Yesenia Ponce Villarreal. También se tienen las actas de declaración brindada por Aldo Norberto Rodríguez Uceda, permite acreditar pues el vínculo mantenido con Yesenia Ponce y reparo que los certificados de estudios cuestionados en el despacho de la congresista y bueno, también las donaciones de las computadoras ofrecidas a la señora Vera Maguiño. También se tiene copia certificada del escrito de fecha 3 de noviembre de 2017, durante fojas 2119, 2122, que a través de ese escrito, Yesenia Ponce Villarreal, con fecha 3 de noviembre de 2017, ante la Comisión de Ética del Congreso,
en el expediente 79 de 2016 presentó y adjuntó documentales como medios probatorios de descargo, entre ellas la carta sin número y la declaración jurada, ambas de fecha 27 de octubre de 2017, señalando como titular a Óscar Claudio Méndez Arteaga como alcalde del centro poblado, del distrito, perdón, el centro poblado Cochapampa, en Carhuaz, en Ancash. Documento que contiene, pues, información falsa. Copia certificada del informe de fecha 19 de julio de 2018, en la cual, pues, permite acreditar que Yesenia Ponce de Vargas no viajó a la ciudad de Huaraz el día 26 de abril del año 2017. La acta de declaración de Berta Rodríguez Uceda acreditara que Yesenia Ponce se encontraba en la ciudad de Lima, esa fecha, y que a Aldo Rodríguez Sánchez le dio la suma de 10.000 soles a fin de que sea depositada a la cuenta de Daniel Eduardo Soto Rivera. Efectivamente, podemos inferir que ese monto de dinero otorgado a la cuenta de Daniel Soto Rivera era justamente para que esta persona realice, faccione los certificados apócrifos. También tenemos la declaración de Jordan Suárez Rodríguez, que acreditará que Yesenia Ponce Villarreal el 27 de abril de 2017 se encontraba en la ciudad de Lima y que bajo esas circunstancias Aldo Rodríguez Sánchez depositó la suma de 10.000 soles a la cuenta del imputado Daniel Eduardo Soto Rivera. Copia certificada del informe de la semana de representación, esto obra Fojas 4690, acreditará que dentro de las actividades realizadas entre el 26 al 30 de abril de 2017, Yesenia Ponce Villarreal no ha señalado, no ha informado al Congreso haber concurrido al centro poblado de Cochapampa el 27 de abril del 2017. La carta 6427-2020, cobrante a Fojas 4.909-4.915, acredita pues el abono de los 10.000 soles realizados a Aldo Gilberto Rodríguez Sánchez el día 27 de abril de 2017 por encargo de Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, depósito que fue retirado el 29 de abril de 2007 por Daniel Eduardo Soto Rivera, ¿no? Por último, respecto a la falsa declaración en procedimientos administrativos que se imputa a Vera Maguiño y Soto Rivera, se tiene la copia certificada del acta de la 9ª sesión ordinaria de fecha 3 de abril del año 2017, de fecha 5 de octubre de 2017, prueba documental que obra Fojas 1461, 1465 y 1383, la que acreditará que Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, Daniel Eduardo Soto Rivera y Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, en el expediente administrativo 13 de 2016, concurrieron a declarar al Congreso brindando información falsa ante dicho poder del Estado. He culminado, señor juez, respecto a los elementos de convicción. ¿Me permite continuar, por favor, respecto a los otros ítems que tenemos que sustentar también? ¿Cuáles son los otros ítems, doctor? Sí, por favor. Tenemos la determinación de la pena, doctor. Ya, determinación de la pena. Y Sí, ahí concluimos. Sí, un momento, vamos a subir, por favor, pantalla. Ya. Bien, doctor. ¿Se visualiza, por favor? No, doctor. A ver, por favor, un momentito, por favor, un momentito, un momentito. Ahora sí. Ya. Ya, sí se visualiza, ¿no, doctor? Perdón. Por favor, si me pueden confirmar si se visualiza. Sí, así, ahora sí. Muy amable, gracias. Respecto a la determinación de la pena, la dosificación de la pena, como sabemos, es un procedimiento técnico, valorativo, mediante el cual se individualiza la pena aplicable a una persona como consecuencia jurídica de su responsabilidad penal en la comisión de un delito.
Dicho procedimiento estará orientado por los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad, así como por las reglas establecidas en los artículos 45, 45A y 46 del Código Penal. En este caso, respecto a Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, acorde a la línea de imputación formulada contra la encausada Yesenia Ponce Villarreal, individualizada en los literales A y B del punto 5 del requerimiento escrito, se le imputa, pues, bajo el principio de alternatividad, el uso de documento público falso, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal, cuya pena básica es de libertades no menor de 2 ni mayor de 10 años. Ahora, respecto a las circunstancias atenuantes, privilegiadas, agravantes cualificadas y causales de definición de punibilidad, no hay ninguna atenuante privilegiada, agravante cualificada no, y hay una causal de aumento de punibilidad al considerar un delito continuado. En ese sentido, en la casación 1121-2016-1 y el recurso de nulidad 480-2017 de Lima Norte, se dejó por asentado los presupuestos que deben concurrir para que múltiples acciones sean consideradas como un delito continuado, las cuales se presentan en el caso que acusamos en los siguientes términos. Pluralidad de acciones y omisiones, referido a la realización de varias conductas reprochables y deben tener en cuenta los supuestos de unidad de acción. En tal sentido, conforme se denota en los hechos imputados a la acusada Ponce Villarreal, se verifica una pluralidad de acciones que desplegó durante los años 2016 y 2017 en el curso de los procedimientos administrativos disciplinarios 13-2016 CEP-CR, 79-2016 CEP-CR, cuando utilizó en distintas oportunidades documentos falsos dirigidos a la Comisión de Ética Parlamentaria. Doctor, vayamos directo al meollo aquí. Aquí es pena, multa, montos y años y Sí. si hay una circunstancia En agravante. ese sentido, señor juez, en la individuación de la pena concreta, tenemos pues de los tercios, estos van en el espacio punitivo de 2 a 10 años, se verifica pues la concurrencia de circunstancias genéricas de atenuación o agravación en aplicación del artículo 46 del Código Penal. Hay una atenuante genérica que es la carencia de antecedentes penales, artículo 46. Están pidiendo 12 años para la señora Ponce, ¿no? Sí, estamos solicitando 12 años del señor juez, dado... Es el concurso, por tenemos concurso. un concurso. Sí, sí, doctor. Hay un concurso, en ese sentido hay un concurso, perdón. Sí, hay un concurso de delitos, real de delitos, ¿no? En la cual una es 10 años y se va a sumar los 2 años respecto al otro uso. Eso han movido la transparencia. Eso es de población civil, que ya lo mencionó. Ah, perdón. Perdón, creo que se ha movido. Es otra transparencia. A ver, perdón. Vamos a... Ya. A la doctora lo voy a decir por la parte. La pena, la pena, la pena. En el caso de la señora que siendo sin defensa formuló observaciones. Muy bien. Pero Sí. se lo- No hay. Bueno. Doctor, tenemos un error acá técnico y lamentablemente no podemos... Ya, coméntalo nomás del modo más práctico y rápido. Sí, sí. Ya, en todo caso, 2 años de pena privativa de libertad contra Yesenia Ponce Villarreal y en relación a Daniel Eduardo Soto Rivera, tenemos que falsificación de documento público, sancionado en el primer párrafo del artículo 427, ¿no? Ya no nos mencionan los artículos, doctor, solo la pena. El delito en todo caso, pues, falsa declaración en procedimiento administrativo, no tiene atenuantes privilegiadas, tampoco agravantes cualificadas, y tampoco se tiene causales de aumento de punibilidad. En ese sentido, respecto al delito de falsificación de documentos, hay una carencia de antecedentes penales como atenuante genérica y agravante genérica pluralidad de agentes, y el delito de falsa declaración en procedimientos administrativos,
haya una atenuante genérica, que es la carencia de antecedentes penales. Y en el delito de falsificación de documento público, al concurrir una atenuante genérica, el acusado carecía de antecedentes penales, y una agravante genérica, la pena concreta se determinará dentro del tercio intermedio. Entonces, por la forma y circunstancia de atenuación y agravación, la pena proporcional a imponer a Daniel Eduardo Soto Rivera por este delito sería de 6 años de pena privativa de libertad. Por su parte, para el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, solo concurre una atenuante genérica y la pena concreta se determina dentro del tercio inferior, por lo que la pena proporcional a imponer al acusado sería de 1 año de pena privativa de libertad. En ese sentido, dado que los delitos imputados son independientes, corresponde sumar la pena concreta a cada uno de estos delitos. En consecuencia, la pena concreta final a imponer al acusado Daniel Eduardo Soto Rivera es de 7 años de pena privativa de la libertad. Ahora, respecto a Carmen Rosa Flores de la Cruz, al concurrir una atenuante genérica, la acusada carece de antecedentes. ¿Cuánto es el total nomás, doctor? Ya no nos dice los atenuantes porque están en su Sí, en ese sentido, solamente al concurrir el delito de falsificación de documentos, el delito, sí. En este caso, falsificación de documentos sería la pena concreta de 6 años de pena privativa de la libertad. Y la acusada Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, delito de uso de documento falso, ¿no? En este caso, la pena concreta a imponerse será por el delito de uso de documento público falso de 4 años de pena privativa de libertad y asimismo por el delito de falsa declaración en procedimientos administrativos la pena de 1 año. En ese sentido, la pena concreta contra la acusada Milagros Elizabeth Vera Maguiño es de 5 años de pena privativa de la libertad. Ahora, respecto al señor Julio César Salinas Venegas, por el delito de falsificación de documentos, hay concurre una atenuación genérica, carecía de antecedentes penales, una agravante genérica, la ejecución del hecho punible intervinieron una pluralidad de agentes, la pena concreta se determinará dentro del tercio intermedio. Así, por la forma de las circunstancias en que se ejecutó el delito, la concurrencia de igual número de circunstancias de atenuación y agravación, la pena proporcional contra Salinas Venegas en este delito es 6 años de pena privativa de la libertad. Y en el caso de falsificación de documento privado, solo concurre una atenuante genérica, carencia de antecedentes penales, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior, por lo tanto, la pena proporcional a imponerse al acusado Daniel Eduardo Soto Rivera es de 2 años de pena privativa de libertad. Y al verificarse que realizó 2 acciones independientes, la pena sería de 4 años de pena privativa de libertad. Y dado que los delitos imputados son independientes, corresponde sumar las penas concretas para cada uno de aquellos delitos. En consecuencia, la pena final a imponerse a Julio César Salinas Venegas es de 10 años de pena privativa de la libertad. El culminado respecto a la pena privativa de libertad, doctor, habría que ahora también cotejar la pena de multa. Sí, de una vez nomás díganos el monto y la suma y los días multa por cada uno. En total. En total. Ya, doctor. En relación a Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, tenemos, se le deberá imponer 200 días penas multa, atendiendo al informado por la misma encausada, su declaración indagatoria el 16 de noviembre del año 2018 cuenta con una remuneración mensual de 22.500 soles, por lo tanto la multa que deberá abonar al Estado será de 39.375 soles, ¿no? A Daniel Eduardo Soto Rivera, siendo ya concretos, 60 días multa, a Carmen Flores de la Cruz, 60 días multa, a Milagritos Vera Maguiño, 45 días multa, a Julio César Salinas Venegas, 400 días multa, señor juez. ¿Y los montos? A ver, sí, un momentito, por favor. Vamos a retrotraer a Daniel Eduardo Soto Rivera, es 60 días multa, atendiendo al informado por el mismo en su declaración del 24 de mayo de 2019. Doctor, el monto nada más, ya, para ahorrar el tiempo. monto, 1.450. Ya, ok. ¿Ya?
A Carmen Rosa Flores de la Cruz, 1.100 soles. A Elizabeth Vera Maguiño, 2.250 soles. A Julio César Salinas Venega, 3.587.50 soles. Sí, ese es el monto, doctor. Ya, correcto. ¿Y cuál es la situación de estos señores respecto de medidas? ¿Tienen alguna medida? Ninguna medida coercitiva latente, señor. Correcto. Ok, entonces ya hemos concluido con... Habría culminado la locución de del control, digamos, de la acusación ante su despacho, señor juez. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, con su venia. A ver. Esta Procuraduría, debidamente constituida en actor civil, presentará su sustento respecto a su pedido de reparación. En cuanto a la responsabilidad que esta Procuraduría atribuye a los acusados, es puramente de carácter civil. La responsabilidad civil se construye a partir, pues, de la premisa que aquel que causa daño a otro está obligado a repararlo. Y para ello vamos a justificar nuestro pedido recurriendo a los elementos de la responsabilidad civil, los cuales son la conducta antijurídica, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. En cuanto a la conducta antijurídica, no es otra cosa que una conducta contraria al ordenamiento jurídico ejecutada por los acusados, que ya ha sido debidamente oralizada por el Ministerio Público, ¿no? Y en atención a ello, señalamos que estas conductas resultan ser antijurídicas en atención a que se transgredieron los principios de la función pública reconocidos en el artículo 6 de la Ley 27.815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, como es el respeto, la probidad, veracidad y lealtad. De igual manera, se advierte el quebrantamiento del deber de responsabilidad. Asimismo, también se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que rige todo procedimiento administrativo, por medio del cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que todos los documentos y las declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. En cuanto al segundo elemento relacionado al daño, debe entenderse como aquellos, pues, efectos negativos que derivan de la lesión de un interés jurídicamente protegido. Es decir, que con las conductas atribuidas a los acusados se ha generado un daño que lesiona bienes jurídicamente protegidos, considerando esta Procuraduría que se habría generado un daño de naturaleza extrapatrimonial, el cual se refiere al daño moral, ¿no? Siendo que el primero, representa las perturbaciones psíquicas, emocionales no patológicas, como dolor y sufrimiento, y en cuanto al daño a la persona, como perjuicios que lesionan la estructura psicosomática del ser humano. En el caso del Estado, como persona jurídica, son fáciles de sufrir daños morales, por cuanto debe lesionarse sus derechos como la igualdad ante la ley, la buena reputación, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva. Así, en el caso concreto, se ha afectado el normal y el recto funcionamiento de la administración pública, y específicamente contra el prestigio del Congreso de la República, los deberes de probidad, integridad y rectitud y lealtad de los que están obligados todos los funcionarios y servidores públicos, además de la presunción de veracidad que rige todo procedimiento administrativo. Así se ha dañado la imagen y confianza que la sociedad debe tener en los funcionarios y servidores de una institución estatal, de modo que este menoscabo, desprestigio de la imagen es de importantísima significación, no solo en el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, sino en la confianza que el ciudadano deposita en ellas. Este daño extrapatrimonial, si bien es inmaterial, es perfectamente cuantificable, pues se toma en cuenta aspectos como criterios objetivos, como son la gravedad del hecho ilícito, la modalidad de su realización, teniendo en cuenta que en el presente caso se cometió un delito un congresista de la República y otros a favor de ella, con pleno conocimiento de las implicancias legales de sus actos y de la vulneración de los principios de la función pública. Asimismo, se tomaron en cuenta los criterios subjetivos, como la posición de funcionario en la institución al momento de la comisión del hecho delictivo, siendo que en este caso se trata, pues, de una congresista de la República. Y criterios sociales, como la finalidad social, esto es, los derechos vulnerados, en este caso el servicio de la administración, y el impacto social del hecho, por lo que su cuantía extrapatrimonial se realizó de manera justa, razonable y proporcional. Como tercer elemento relacionado al nexo de causalidad, el hecho antijurídico antes señalado es la causa directa del daño que ha sufrido el Estado, de modo que existiría un nexo de causalidad entre el hecho jurídico y el daño sufrido. Siendo así, la conducta de los acusados habría sido irregular y esta no fue inofensiva para los intereses del Estado, ya que existiría una concordancia directa entre su conducta y el daño ocasionado al Estado. Y en cuanto al cuarto elemento, relacionado al factor de atribución, los acusados actuaron con dolo, conforme a la imputación fiscal, actuaron de manera voluntaria, con pleno conocimiento de sus deberes, obligaciones y prohibiciones. Siendo así, señor magistrado, solicitamos que los acusados reparen al Estado por daño extrapatrimonial la suma de 370.000 soles que deberán pagar de la siguiente manera.
En relación a la acusada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, la suma de 120.000 soles por delito de uso de documento público falso a favor del Congreso de la República. Los acusados Yesenia Ponce Villarreal de Vargas y Daniel Eduardo Soto Rivera, la suma de 50.000 soles de manera solidaria por falsificación de documentos públicos a favor del Ministerio de Educación. La acusada Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, la suma de 30.000 soles por uso de documento público falso a favor del Congreso de la República y el Ministerio de Educación. Los acusados Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, Daniel Eduardo Soto Rivera y Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, la suma de 50.000 soles de manera solidaria por falsa declaración en procedimiento administrativo a favor del Congreso de la República. La acusada Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, la suma de 15.000 soles por falsedad genérica a favor del Congreso de la República. El acusado Daniel Eduardo Soto Rivera, la suma de 15.000 soles por falsedad genérica a favor del Congreso de la República. La acusada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, la suma de 60.000 soles por uso de documento público falso a favor del Congreso de la República y la Municipalidad del Centro Poblado de Cochabamba. El acusado Julio César Salinas Venegas, la suma de 15.000 soles por falsificación y uso de documento privado falso a favor del Congreso de la República. La acusada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, la suma de 15.000 soles por falsa declaración de procedimiento administrativo a favor del Congreso de la República. He concluido, señor magistrado. Gracias, doctora. Bueno, hemos escuchado. Un minuto, por favor. Hemos escuchado la acusación fiscal y la pretensión de la Procuraduría Pública. Aquí voy a suspender la sesión para continuar el próximo, apunten por favor, lunes 21 de abril a las 11 de la mañana. Y vamos a continuar con las observaciones formuladas por la defensa del señor Soto Rivera y de los señores, Soto Rivera y Julio César Salinas, y la defensa de la señora Vera Maguiño. Escucharemos sus observaciones ese día. Disculpe el horario, por favor, ¿podría repetir? 11 de la mañana, doctora. Lunes 21, 11 de la mañana. ¿Copiado todos? Sí, doctor. Doctor, ¿bajo el mismo link o van a remitir uno nuevo? ¿Perdón? ¿Es el mismo link o van a remitir uno nuevo? El mismo link. Perfecto. Doctor, otra consulta. El tiempo que se nos va a otorgar a cada defensa. Bueno, depende de las observaciones que tengan, pero no va a ser la hora y pico que se ha tomado el señor fiscal, ¿eh? Va a ser bastante menos. ¿Ya? Bueno, promedio, gracias. Claro, de acuerdo a las observaciones que tengan. ¿Ya? Bien, bueno. Y he verificado que tienen algunas observaciones que vamos a escuchar. ¿De acuerdo? Sí, doctor Denis. Doctor Perdón, Pérez. doctor, en todo caso, de Carmen Rosa Flores de la Cruz sería para una próxima sesión. ¿Perdón? De la imputada Carmen Rosa Flores de la Cruz. La señora Carmen Rosa Flores de la Cruz, ella no ha formulado observaciones. Pues, No tengo ninguna. ya. Solo tengo observaciones de los tres que he mencionado. Los formales. Bien, doctor. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, Doctor, nos vemos. Sí, dígame, doctor. Sí, con respecto a la observación, a nuestro pedido de Devin Illins, Usted lo ha formulado como una excepción. sí, doctor. Claro, entonces primero, a ver, la mecánica es la siguiente. Primero ya hemos escuchado el requerimiento fiscal, la pretensión civil, luego voy a escuchar las observaciones. Escuchar las observaciones, si alguna de ellas o alguna encuentra el curso del juzgado que hay alguna observación que hacer a la acusación fiscal, se devuelve a la fiscalía para que corrija. La práctica de este juzgado es devolver a lo máximo una sola vez, ¿no? Por eso la idea es que evalúen bien las observaciones que se van a hacer y la fiscalía corregirá si tiene que corregir algo. Luego de ello, se resuelve el tema de las observaciones e inmediatamente pasamos a excepciones. ¿Quiénes han interpuesto excepciones? La defensa del señor Soto, la defensa de la señora Flores, la defensa de la señora Vera Maguín. Entonces, ese día voy a escuchar las tres excepciones. Resuelve excepciones, nos vamos a sobreseimientos. Solamente interpuestos sobreseimientos la defensa del señor Soto y del señor Salinas.
y ya luego nos vamos a prueba. Cada etapa dependerá de qué cosa resuelve el juzgado. ¿De acuerdo? Entonces, tratando de ser breves, concisos, precisos, al punto central. ¿Correcto? Ya aquí a la doctora Malki y la doctora Montenegro ya saben cómo se trabaja en el juzgado, ¿no? Bueno, entonces, dicho ello, nos vemos el próximo lunes 21 a las 11 de la mañana. Muchas gracias, hasta luego. Siendo las 12:06 se concluye la presente sesión. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.